Bienvenidos todos a este nuevo webinario que organizamos en Outwise. Esta vez sobre un tema un poco más avanzado, diría, que es cómo integrar a los freelancers en la cultura de la empresa. ¿Por qué digo avanzado? Digo porque en otros casos hemos tratado temas más, preguntas que van antes de esta, ¿no? Que decir, oye, ¿necesitamos o no necesitamos freelancers en nuestra empresa? Ir viendo la evolución del talento, de la falta de talento y luego la transformación que hay en el mundo del talento, el talento empleado hacia el talento freelancer, son temas que hemos tratado ya en el pasado. Y hoy lo que nos proponíamos era entrar ya aceptando que tenemos freelancers que van a estar dentro de nuestra organización, talento que va a estar durante un tiempo trabajando con nosotros. Hoy lo que vamos a tratar es cómo tenemos que hacer para asegurar que estas personas, estos profesionales, se integran culturalmente y adecuadamente en la empresa para que podamos extraer el máximo valor de ellos, pero que a su vez ellos también estén cómodos durante su desempeño en la empresa. Entonces, para ello, contamos hoy con dos grandes invitados. Por un lado, tenemos a María Ángeles Aguilar. María Ángeles es una de las top influencers en temas de recursos humanos en LinkedIn. En su trayectoria profesional ha sido directora de recursos humanos en diferentes empresas. Sigue ejerciendo actualmente también de dirección de recursos humanos en una empresa, pero además combina ese rol de top influencer y de estar en activo como director de recursos humanos como uh, asesora o consultora en temas de estrategia en recursos humanos y además docente en diferentes escuelas de negocios y de empresas. Por lo tanto, María Ángeles, agradecerte mucho que estés con nosotros porque con todo eso seguro que estás tremendamente ocupada. Gracias a vosotros, Alex, por la invitación. Encantada de estar aquí y de hablar de este tema que es muy, muy interesante. Y luego tenemos a Carlos. Carlos también es un viejo conocido de la casa. Hemos hecho varias cosas juntos. Carlos es una persona que lleva muchos años en el mundo de los recursos humanos. De hecho, fue director de recursos humanos y de sostenibilidad durante más de 20 años en Zúrich, acometiendo grandes transformaciones en todo el grupo Zurich, que impactaban fuertemente en toda la parte de recursos humanos. Y actualmente Carlos es coach ejecutivo de alta dirección y además también docente, profesor de temas de recursos humanos en UNIR. Entonces también, pues muchísimas gracias, Carlos, de una vez más, prestarnos tu conocimiento y tu apoyo. Nada, un placer, Alex. Encantado de estar con vosotros y seguro que será una conversación y un diálogo muy interesante. Vale. Y por último, bueno, pues estoy yo, ¿no? Que no me he presentado. Soy Alex, soy uno de los cofundadores de Outwise y voy a dinamizar la sesión. Es decir, llevo pues bastantes años metido empujando Outwise, por lo tanto, digamos que estoy en el ojo de la tormenta del mundo de los freelancers. Lo veo en el día a día lo que está pasando, pero voy a dejar que las voces de los expertos, con un poco más de perspectiva, como son Carlos y María Ángeles, sean los que nos ilustren sobre los temas que vamos a tratar hoy. Pues paso, antes de empezar la discusión, sencillamente para los que no estéis familiarizados con Outwise, daros una pincelada de quiénes somos. Muy rápidamente, somos lo que se llama un marketplace de freelancers, siempre lo comparo como un Airbnb, pero en vez de apartamentos vacacionales lo que tenemos son profesionales altamente cualificados. Actualmente tenemos más de 40.000 profesionales conectados a la plataforma y son profesionales de tipo lo que llamamos business tech. Business tech para nosotros es personas que están acostumbrados a trabajar en entornos tecnológicos, o bien porque son tecnólogos, o bien pueden venir a la parte de negocio, pero entienden bien un entorno tecnológico. Y como plataforma digital, nuestra gran propuesta de valor es dar acceso de manera prácticamente inmediata a talento a nuestros clientes. Prácticamente inmediata quiere decir que en 48 horas, ahí donde muchos de nuestros clientes a veces tardan semanas o meses para cubrir una vacante, nosotros en 48 horas encontramos a la persona adecuada para el requerimiento de nuestro cliente. Esto lo estamos haciendo a nivel internacional, si bien somos una empresa española, nacida en Barcelona, y hemos servido perfiles en más de 40 países. Tipo de perfiles que servimos, tenéis aquí algunos ejemplos, pero son lo que llamamos perfiles altamente cualificados, es decir, personas que suelen tener un impacto importante en las organizaciones donde se integran y de luego vengan de la parte de negocio o vengan de la parte tecnológica. Y esto
muy rápidamente, no voy a entrar en detalle, pero lo hacemos sobre todo tanto para clientes finales o para consultoras, típicamente grandes corporaciones o medianas corporaciones y, como he dicho antes, a nivel internacional. Bien. Sin más, pasar ya al tema que queríamos comentar hoy. Como he dicho antes, hasta ahora en otros webinarios hemos hablado más del si hacía falta o cuál era la razón para integrar freelancers en nuestra organización, si ello tenía sentido o no tenía sentido. Hoy vamos a partir ya de la assumption, es decir, de la hipótesis de que, bueno, pues sí, oye, vamos a tener, o ya tenemos, o vamos a tener freelancers en nuestra organización, y lo que vamos a entrar es en un debate sobre cómo asegurar que esa cohabitación de freelancers, ese talento externo que va a estar dando una temporada en nuestra organización, pues es la adecuada. Es la adecuada tanto con el talento fijo que está dentro de la organización, como con la organización en sí mismo, como hacia ellos. Es decir, que al final conviven bien todos los elementos de esa ecuación, ¿no? Conviven bien la empresa, conviven bien los empleados que estarán en contacto con los freelancers y conviven bien también los freelancers, que todo el mundo acaba contento de esa cohabitación. Entonces, antes de empezar a lanzar, estas son algunas preguntas que me gustaría revisar hoy con Carlos y con María Ángeles, pero antes de empezar, para entender también en la audiencia cuál es el nivel digamos, de uso, de experiencia que tenéis con el mundo de los freelancers, lo que va a hacer mi compañera Ana, que está por ahí en el backstage, va a lanzar una encuesta muy rápida para entender quién está utilizando actualmente o piensa utilizar este tipo de talento en los próximos meses. Entonces yo paro de compartir y dejo que Ana lance la encuesta. ¿Lo tenéis ahora en pantalla? Veo que los panelistas no nos dejan votar. Sí, estaba intentando y no podía. A ver, que también se mira la mano. Entonces os pido a los asistentes que nos digáis efectivamente si ya habéis contratado en algún caso un freelancer o si también si estaríais pensando en contratar este tipo de talento en el futuro inmediato. Vale. Entonces, bien, bueno, pues aquí tenemos el resultado. El resultado, bueno, pues tenemos un público que también, debido al tema que vamos a tratar hoy, quiere, como decía, ¿no?, en un tema un poco más avanzado, ya no estamos en la disquisición de, oye, tengo que contratar a unos freelancers, ya estamos en el, ¿qué hago con los freelancers que he contratado? Pues no me extraña la respuesta, ¿no? 74% ya tiene experiencia habiendo contratado anteriormente talento freelance y el 100% está pensando en hacerlo o seguir haciéndolo. En el caso ese 64% seguir haciéndolo, el 26% restante en empezar a contratar ese tipo de talento. Perfecto. ¿Vale? Pues venga, ahora sí que ya nos lanzamos. Entonces, efectivamente, ¿no? Es decir, ¿por qué el tema del freelancer? Ya sabemos que cada vez nos cuesta más encontrar talento y, por lo tanto, ahí estamos, ¿no? Incorporando freelancers dentro de nuestra compañía. Entonces, muy rápidamente, también por sentar las bases de la discusión, me gustaría que María Ángeles y Carlos me digáis en qué medida vosotros creéis que es importante hoy en día dentro de una organización, las que conocéis o las que estáis asesorando, el abrir ese abanico de talento, no pensar solo en talento empleado, sino incorporar también talento freelancer o talento on demand dentro de la organización. Pues si me permites, Carlos, que empiece yo, por contestarte, Alex, evidentemente trabajar con freelance es una práctica cada vez más común. De hecho, las encuestas que acabamos de lanzar, yo también lancé una en LinkedIn y los datos lo demuestran, ¿no? Así lo confirman, que es una tendencia cada vez más común y que va a continuar en auge, porque al final es una de las tres profundas transformaciones que están viviendo en las empresas, ¿no? Tanto en la actualidad, tanto por el retiro masivo de esta generación baby boomer y el ingreso acelerado de las nuevas generaciones que piden muchísimas exigencias, ¿no? Creo que es una combinación perfecta al contratar freelance dentro de las empresas, porque tanto las nuevas generaciones como las empresas cada vez se sienten más cómodas con esta combinación, ¿no? Al final es costoso, porque, bueno, de hecho, por eso estamos hablando hoy de este tema, ¿no? Es muy costoso incorporar este nuevo método o metodología de trabajo en las empresas, pero sí que se está viendo que son realmente eficaces, ¿no?
¿Por qué? Porque hay más diversidad, porque las fuerzas, bueno, la fuerza del trabajo cada vez nos exigen ir más rápidos o más ágiles. Las nuevas generaciones, como digo, quieren algo que nosotros como empresa quizás no podemos ser tan ágiles para poderlo ofrecer y estamos se sienten cómodos trabajando día y noche para una empresa, sino que prefieren trabajar bajo proyectos. Y luego está la otra transformación, ¿no?, que hay a día de hoy, que es nos falta candidatos cualificados, nos faltan candidatos en la industria, sobre todo digital, de IT, y las empresas están viendo una escasez de este talento que no saben cómo ajustarse, ¿no? Y la mejor forma, la forma más rápida para ajustarse en sus proyectos y en la demanda de estos candidatos es contratar a gente freelance, que por una parte para ellos es muy guay porque realmente están surgiendo esta demanda por esa parte, pero por otro lado es como, ostras, ¿cómo podemos trabajar la cultura, cómo podemos trabajar las operaciones, la estrategia? Entonces, bueno, pues yo creo que hoy vamos a dar no soluciones, pero por lo menos vamos a dar luz a esta nueva tendencia y bueno, yo creo que es algo totalmente necesario en las empresas a día de hoy, tanto por generaciones, tanto como por la escasez de talento que tenemos. Gracias, María Ángeles. ¿Y cómo lo ves tú, Carlos? Bueno, yo lo veo súper positivo, fundamentalmente por tres temas, Alex. El primero de ellos es el gran reto que tienen las compañías hoy en día, es contar con el talento más avanzado posible para resolver los problemas que cada vez son más acuciantes y que son más novedosos, ¿no? Entonces, la globalización hoy en día lo que nos permite es acceder a talento en cualquier punto del mundo. Entonces, esto hace 10 o 15 años era impensable. Hoy en día, si necesitas un especialista en una temática concreta, te lo puedes traer de Ucrania o te lo puedes traer de Chile o simplemente, cuando digo traer, me refiero a incorporar el know-how. No hace falta ni que te lo traigas. Puedes estar viviendo o En remoto. trabajando a miles de kilómetros, ¿vale? Y tú puedes contar con la ventaja de, digamos, beneficiarte de ese tipo de talento, ¿vale? El segundo aspecto, que es muy importante también para los que hemos dirigido la función de personas o para los que la dirigen, es el tema de la flexibilización de costes, ¿vale? Entonces, claro, te permite en momentos de puntas pues, apoyarte en gente que te puede ayudar a resolver ciertos problemas de negocio, ciertos retos organizativos. Y luego el último punto, que para mí también es muy relevante, tiene que ver con la aportación de diferentes perspectivas y creatividad, lo que te permite el poder innovar mucho más que a lo mejor como parte de la historia que tú has tenido en la compañía y que necesitas hacer planteamientos a lo mejor más disruptivos o más rupturistas para poder dar respuesta a las demandas o a los requerimientos que tienen los clientes o que te plantean las situaciones empresariales hoy en día. O sea que para mí son tres puntos muy claros, ¿no? Contar con el talento, la flexibilización de costes y bueno, pues el acceder o el impulsar y potenciar la innovación y la creatividad. Perfecto. Vale. Entonces, como os podéis imaginar, estamos totalmente alineados con lo que estáis comentando, porque al final es nuestra tesis como empresas, ¿no? De facilitar ese acceso a ese talento a nuestros clientes para las diferentes razones que habéis dicho. Luego mencionar algo que me he olvidado comentar hace un momento, y es el que nos gustaría tener con la audiencia un debate abierto. Entonces, no dudéis en la parte de Q&A, ahora mismo ya, de ir lanzando preguntas que lo cubriremos al final del debate. El debate está organizado ahora más como yo lanzando unas preguntas a los ponentes, pero luego al final de la charla abriremos las preguntas y el diálogo con todos los asistentes. Entonces, cualquier pregunta que pueda surgir, pues no dudéis en ir lanzándola ya a través de la parte de Q&A y las iremos respondiendo más adelante. Vale. Entonces, siguiendo, bueno, básicamente no hay sorpresas, ya nos imaginamos, ya pensamos que, oye, es importante hoy en día contar con ese talento más flexible, más innovador, que te puede cubrir brechas de talento, áreas donde te hace falta más skills o más músculo o más cerebros. Entonces, ahora ya se está incorporando, lo tenemos dentro de la empresa y lo que me gustaría, María Ángeles, es que me contaras cómo podemos asegurar que ese recurso, que es un recurso pues, de alto valor que vamos a tener dentro de la empresa, cómo aseguramos que lo acogemos de la manera de vida para extraerle valor y para que él se sienta cómodo desde un punto de vista de integración, más desde un punto de vista operacional, ¿no? Es decir, oye, si tenga acceso a todas las herramientas que necesita, que tenga acceso
a todos los procesos adecuados, que realmente no sea un externo, es decir, no sea una persona que lo tratamos como alguien que no es de la casa y que está ahí, que bueno, no sabemos qué hacer con él, sino que realmente cómo lo integramos para que esa incorporación le saquemos el máximo jugo. Sí, yo aquí, Alex, comentaría dos desafíos bueno, que a la hora de contratar un freelance tenemos en cualquier empresa, ¿no? El primer desafío es la colaboración, como tú bien decías, cómo podemos dar los recursos, la tecnología, y el segundo desafío, digamos, que es la comunicación con ese freelance, ¿no? Por ir en orden, el primer desafío de colaboración entre freelance y empresa, hay que tener muy claro que es un proyecto colaborativo, que, no es, que tenemos que trabajar bajo proyectos de objetivos colaborativos, y eso es algo que tenemos que trabajar anteriormente en nuestra propia empresa, ¿no? Porque no todas las empresas pueden contratar a un freelance si no están, digamos, maduras en el sentido de trabajar de manera colaborativa. ¿A qué me refiero con esto? Pues trabajar bajo objetivos como metodologías de OKRs, con trabajar, pues bueno, sobre todo la parte de liderazgo, súper importante para poder tener esa colaboración y esa comunidad dentro del equipo. Creo que creo que es lo más importante y vital para identificar también el rol de cada uno de los componentes del equipo. Porque al final una mala organización en la cual los miembros del equipo no saben a qué se dedican, cuál es su rol, cuáles son sus expectativas, pueden generar malos entendidos, pueden generar también tensiones. Imagínate esto con un freelance, ¿no? Que no está en situ en el equipo o que la comunicación es más, digamos, más corta. Entonces aquí me gustaría proponer como solución o como vía de escape, pues bueno, para mantener ese trabajo positivo entre freelance y empleados, el enfoque de ORPI, ¿vale? Yo lo domino así, que es objetivos, roles, interacción y procesos, ¿vale? Con objetivos, como os comento, es trabajar con los managers que se aseguran de que todos los miembros conozcan los objetivos. Por eso vuelvo a repetir que es importante madurar la empresa antes de contratar al freelance, como por ejemplo con metodologías de OKRs o metodologías SMART, con objetivos al final, ¿no? Luego trabajar también los roles, que todos los miembros sepan a qué se van a dedicar claramente, qué rol juegan dentro del equipo y qué roles juegan los demás, que también es muy importante, ¿no? No solamente saber qué voy a hacer yo y cuáles son mis expectativas, sino saber el equipo de quién se compone y a quién puedo dirigirme en caso de que necesite, ¿no? Como freelance. Luego los procesos, es recomendable también que los managers estén abiertos a modificar el plan, porque cuando contratamos un freelance queremos que se haga un proyecto concreto en una fecha concreta, pero como manager tenemos que ser también esa flexibilidad, ¿no? Que comentabas, ¿cuáles son las flexibilidades que podemos dar? Pues al final, si le tenemos que entregar dentro del equipo, tenemos que ser conscientes que igual el freelance no llega a nuestra fecha, aunque está contratado para que nos entregue el proyecto en esa fecha, ¿no? Pero puede darse el caso que el proceso no sea tan rígido y sea más flexible de lo que esperamos. Y por último, la interacción. La interacción con el manager debe ser igual de respaldada que con los empleados, ¿no? Al final, realizar conversaciones one-to-one, realizar conversaciones periódicas con los freelance y no dejarlos al aire o a mano de Dios, ¿no? Que por ahí estén, sino que estén ahí realmente en comunicación directa con los managers, también es totalmente importante. Entonces, en cuanto al primer desafío que comentaba, que es esa colaboración entre freelance y empleados, totalmente necesario llevar estas 4 procesos, ¿no? Objetivos, roles, procesos e interacciones. O como yo le llamo, el ORPI. Y el segundo desafío es la comunicación. A la hora de trabajar con un freelance, en línea con lo que estaba diciendo, lo último que estaba diciendo de los managers de crear comunicaciones one-to-one, también sería interesante seguir como 4 consejos, ¿no? Establecer protocolos de emails. Oye, pues a X horas mándame un email o a X horas hacemos un sprint, ¿no? Que es la metodología Agile Scrum, no sé si la conocéis, pero bueno, son bajo sprint donde se hace una retrospectiva del proyecto, se va haciendo un seguimiento del proyecto y por ende del objetivo. El programa también con anticipación fechas de cada chequeo de progreso. Esto viene dentro de la metodología Scrum. Luego, idear también sistemas de resumir, repasar el contenido de reuniones, ¿no? Que no son solamente reuniones con el manager, sino reuniones con el equipo, porque así también se integra dentro del equipo y sabe cómo están trabajando, ¿no? Y luego, evidentemente, datos, monitorizar el proyecto y que sea cómodo, ¿no? Ese seguimiento para ambas partes. Yo aquí dejaría esos 2 desafíos y estos 2 consejos, estas 2 iniciativas para trabajar y dar los recursos necesarios a esta persona freelance, que no es externa, como bien decía, sino que al final es una persona que estamos incorporando para X periodo de tiempo. Entonces, es parte del equipo sí o sí,
durante ese tiempo. Entonces hay que trabajar con ellos al igual que con cualquier persona del equipo. Muy interesante lo que comentas, María Ángeles. Yo casi me quedo ha sido digo, muy detallado tu respuesta, pero a mí que casi me quedo con el mensaje de que muchas empresas se han enfrentado con esto ya, ¿no? Es decir, y hay mucha experiencia en ello, ¿no? Y entonces tú has destilado aquí unas recomendaciones, incluso con un modelo que has llamado ORPI, pues muy interesante. A mí me queda el mensaje de, oye, los que estéis hoy escuchando esto, no estáis solos, ¿no? O si os enfrentáis por primera vez a esto, pues hay mucha gente que se ha enfrentado a este reto de cómo integrar freelancers en su organización de una manera efectiva para sacarles, o para asegurar que la experiencia es buena. Sí. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos con clientes o potenciales clientes y les preguntamos, ¿qué tal? ¿Tienes experiencia? Mira, hace 2 días hablaba con una reunión comercial con un potencial cliente y me dice, desastroso. La experiencia fue desastrosa. Pues entonces decimos, no, ¿por qué fue desastrosa? Es decir, porque hay muchos clientes que la experiencia ha sido muy buena. ¿Por qué en vuestro caso fue desastrosa? Igual por la calidad no era la adecuada, porque no tenían esos procesos. Por lo tanto, mi mensaje aquí es, hay experiencia. Otras empresas han pasado por ahí, hay gente como María Ángeles o como Carlos que saben cómo integrar y asegurar que ese aprendizaje de cómo integrar freelance en vuestras organizaciones pues, se puede acelerar. Es bueno que lo Entonces, comentes, Alex, porque al final sí, vamos a hablar de cosas, de iniciativas, pero también es bueno que habléis, y más vosotros que tenéis más experiencia con clientes, de que hay enfrentamiento, que hay frustración, ¿no? Que no es fácil, que al final estamos perdiendo una persona durante ese periodo de tiempo y tenemos que tener esos procesos adecuados y, como decía al principio, tener la empresa madurada también. No todas las empresas pueden al final trabajar con freelance si no se centra en lo que tienen dentro también. bien. Desde luego, desde luego. Bien, Carlos, si a ti te preguntaría, evolucionando un poco, avanzando en esta conversación de cómo integrarlos, más por la parte más puramente colaborativa, ¿no? Es decir, yo creo que María Ángel se ha fijado más en la parte más hard, es decir, oye, hay procesos, hay, como has dicho, interacciones que hay que tener claras, los roles, es decir, más la parte hard, ¿no? En la parte más soft, en la parte más de colaboración es decir, cómo aseguro que fluye correctamente. Bueno, ahí el punto de la comunicación, que lo comentaba María Ángeles, a mí me parece súper relevante. Adicionalmente, el tema de la comunicación, lo que es fundamental también es cómo generamos confianza, ¿no? Cómo se fomenta un ambiente de confianza para que los freelancers se sientan parte del equipo y, bueno, pues de alguna manera también podamos reconocer y valorar su experiencia y contribución a las diferentes tareas o a las diferentes actividades que vayan a desarrollar dentro de la iniciativa o del proyecto. Luego tenemos otro concepto que es el de la transparencia, ¿no? O sea, en tanto en cuanto seamos capaces de compartir información relevante sobre el proyecto con todos los involucrados, y ahí estamos hablando también de involucrar a los freelancers, pues eso les permite sentirse parte de ese, digamos, de ese conjunto o de ese equipo para entender mejor cuáles son los objetivos y cuál es la visión de la compañía, ¿no? Otro punto importante también es cómo les ayudamos a trabajar en equipo y a integrarse dentro de lo que es también este alineamiento y para que bueno, pueda haber un apoyo y una colaboración mutua y eso también nos permita a nosotros reconocer y valorar cuál es la contribución y la aportación que hacen, ¿no? Independientemente del estatus laboral. ¿Vale? El hecho de que sean freelancers, si yo soy un manager, como comentaba María Ángeles, uno de los grandes temas que ha cambiado para mí en estos momentos como manager es que tengo que dirigir de manera totalmente distinta el equipo. ¿Vale? Entonces, claro, no se dirige igual un equipo en formato híbrido que en formato físico. ¿Vale? Y entonces cuando además tú estás en formato presencial y tienes además freelancers, eso tiene una serie de, bueno, pues digamos, matices o especificidades que son interesantes. ¿Vale? Adicionalmente a esto hay un tema también muy relevante que nos puede ayudar que es cómo manejamos el tema del feedback, el feedback regular, constructivo y que nos permita también desarrollar relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces ese feedback también es muy importante porque les ayuda a los freelancers a entender cuál es su aportación y cómo pueden mejorar continuamente pues, en el desarrollo de sus actividades y en su performance y luego pues también les ayuda a sentirse valorados, o sea que ese es un punto importante.
Y finalmente yo te diría, Alex, también que está el tema de las relaciones a largo plazo. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos incorporar también o ofrecer la posibilidad de que los freelancers puedan conectarse con otro tipo de freelancers, si a lo mejor es una compañía, imagínate, una compañía internacional y tenemos varias filiales en varios países que ya están trabajando con freelancers, pues bueno, la aportación que te permita conectarte con una comunidad, como decía María Ángeles antes, pero ya sea a nivel internacional o dentro del mismo país, les va a ayudar a reforzar su conocimiento, les va a ayudar también a sentirse mucho más involucrados y alineados de cara a proyectos futuros y se permite y se impulsa también la colaboración y el establecimiento de relaciones, ¿vale? Todos esos elementos que tienen que ver pues, con la confianza, con la transparencia, con cómo trabajamos en equipo y cómo vamos aportando el feedback constructivo y de manera regular y cómo potenciamos las relaciones en el largo plazo. Eso es un complemento muy importante, como tú decías, que era la parte un poco más hard, si quieres, a la que había hecho referencia a María Ángeles, pero creo que son las dos caras de una misma moneda que nos ayudan a entender muy bien los elementos que componen la ecuación de la gestión de los freelancers, ¿no? No, desde luego muy interesante, efectivamente. Yo creo que ahí se complementa muy bien, ¿no? Es decir, hay que tener o pensar en todas esas herramientas, parte hard que ha dicho María Ángeles, pero pensando en cómo lo que has dicho, ¿no? Generar confianza, transparencia, trabajo en equipo y asegurando que hay un feedback, ¿no? Porque al final, efectivamente, pero la gran diferencia, y también que a veces, muchas veces con nuestros clientes, la gran diferencia que les decimos, oye, no son consultores, es decir, no estás contratando una consultora. No estás contratando una consultora que tiene su propio equipo, sus propios procesos de recursos humanos, donde hay el feedback, donde hay todo eso ya lo tienen en su casa, ¿no? Si no estás incorporando a gente, a personas, individuos que van a ser parte de tu organización durante un tiempo y que van a trabajar contigo, van a reportar dentro de la empresa, van a trabajar con la gente que tienen alrededor, ¿no? Y Entonces, además yo te diría, Alex, que veo el impacto en varios elementos, pero en dos en particular. Cuando tú tienes los freelancers que se sienten comprometidos y tienen un alto nivel de vinculación, eso se contagia en sentido positivo con el resto de los compañeros, ¿vale? Entonces, tanto hacia una dirección como hacia la otra. Y luego los freelancers están durante un tiempo y luego se marchan y luego pueden volver a incorporarse en otro proyecto o no, pero si tanto si se incorporan como si no, yo creo que son muy buenos embajadores de la marca de la compañía, porque aunque no han pertenecido a esa misma organización, pero también si un freelance ha tenido una experiencia positiva, ¿vale? A nivel de employee experience, ¿vale? Aunque no sea un employee, eso es muy, muy positivo porque él va a hablar bien de esta organización, ¿vale? Entonces, si yo soy un freelance trabajando, por poner un ejemplo, pues en Nestlé, y obviamente estoy ahí trabajando durante 12 meses, todo lo que he ido viviendo a nivel de la cultura de Nestlé, si me ha gustado, obviamente lo voy a compartir con mi círculo de amigos y con otros potenciales freelancers a los que les voy a decir, oye, si tienes la oportunidad de que te incorpores en un proyecto en Nestlé, eso sería fantástico. Yo me lo pasé sí. súper bien, aprendí y me encantó muchísimo, me encantó la cultura de la compañía. Es muy buen punto. Es muy buen punto porque, de hecho, nosotros cuando acaba un proyecto pedimos feedback tanto a la empresa como al freelancer. A la empresa, oye, ¿qué tal ha funcionado? Y al freelancer, oye, ¿qué tal te ha ido el proyecto? ¿Te ha gustado o no? Y entonces, eso, pues efectivamente, si el proyecto ha ido muy bien, primero querrá volver, Exacto. hablará bien y nos hemos encontrado algún caso donde ya existía el efecto contrario, donde cuando un freelancer se enteraba, es para esta empresa, oye, no, yo no quiero hacer un proyecto en esa Exacto. empresa Sí, porque sí. nos tratan a patadas. Digo, no quiero, no, no. Y de hecho lo que estamos viendo ya también en clientes, aún en España no lo estamos viendo, pero en clientes sobre todo del Reino Unido y de Alemania, ya estamos viendo que dentro de la organización de estructura de recursos humanos aparece una figura que es el Contingent Workforce Manager. Es decir, que a diferencia de lo que pasaba hace igual, no sé, 5 años, no mucho más atrás, donde recursos humanos básicamente tenía en su scope, en su ámbito tenía gestionar empleados, ya están incorporando la dualidad empleados freelancers, pero lo gestionan de una manera proactiva y asegurando que es bueno, pues lo que todos estamos diciendo ahora, ¿no? Bien, entonces, como siguiente pregunta, por ir avanzando, pensemos en el momento en que se incorpora un freelancer. Ese momento clave, ¿no? Es decir, vale, eh, hemos hecho una selección a través de una plataforma como Outvice o no, o por otro sitio, pero ya sabemos y hemos acordado que hay una persona que se va a integrar en nuestra empresa durante
un proyecto de pues, 2 meses, 3 meses, 6 meses o más, o un año, ¿no? Es decir, ¿cómo aseguramos que ese onboarding es rápido, efectivo? Porque si fuera un empleado lo tenemos todo muy bien parametrado, lo tenemos todo muy bien definido. Lo hemos hecho durante muchos años incorporar empleados, pero ahora cuando incorporo un freelancer tengo miedos. Digo, esta gente, pero primero no lo puedo incorporar de la misma manera, porque igual viene luego alguien, viene por ahí trabajo y me dice que este es un empleado en vez de ser un freelancer y la hemos liado. Entonces, hay muchos miedos, hay mucho miedo también de no ser compliant, pero tengo que integrar de una manera rápida, ágil y eficaz, ¿no? Entonces, ¿qué habéis visto vosotros por ahí que creáis que son las mejores prácticas? Empiezo por ti, María Ángeles. Pues, Alex, yo quería matizar, porque no es lo mismo un onboarding para empleados, para colaboradores, que un onboarding para freelance, ¿no? Porque al final el fin que tenemos con cada uno es totalmente distinto y quiero dejarlo, puede sonar muy frío, pero es real, ¿no? Al final, cuando tenemos un colaborador o un empleado que se va a incorporar a nuestra empresa, lo que queremos es asegurarnos que encaje 100% con todos nuestros procesos, que encaje 100% con todo el equipo y que encaje 100% porque queremos enamorarlo para muchos tiempos, ¿no? Queremos fidelizarlo. En cambio, cuando contratamos a un freelance en su onboarding, lo que queremos es que en cuanto pueda, gracias a su know-how y todo su expertise, nos haga el proyecto lo antes posible, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese matiz muy claro porque con uno trabajaremos mucho más la parte de trabajo de personas, ¿no? Trabajo de... puede sonar frío, pero creo que me entendáis. Trabajo de cultura y demás, pero con el freelance también tenemos que trabajarlo, pero de manera muchísimo más ágil. Entonces, con ese matiz, yo aquí lo que quiero dejar muy claro es cómo lo podemos hacer, ¿no? Ya sabemos perfectamente cómo hacer un onboarding, cómo podemos trabajar las diferentes etapas de un onboarding, que por si alguien nos está escuchando y no las conoce, pues al final es el pre-onboarding, que empieza desde el momento que lanzamos la oferta hasta el momento, 3, 6 meses, incluso puedes llegar al año, en que esa persona conoce 100% la empresa y conoce 100% a todos los trabajadores, ¿no? En caso de un freelance, también empieza con ese pre-onboarding de lanzar la oferta, ¿vale? Somos una empresa que buscamos un freelance, que es exactamente igual que si buscáramos a un empleado, pero la parte final igual no llega al año, evidentemente, sino que a los 3 meses ya tiene que dar hasta el proyecto hecho. Entonces aquí es muchísimo más rápido, ¿no? Cosas que se pueden llevar a cabo. Yo tengo como 10 buenas prácticas, pero me voy a centrar en 3 o 4, como sabéis, soy muy estructurada. Y por dejar claro qué iniciativas podemos llevar a cabo, pues sobre todo la parte del proceso de selección, que como digo, es muy similar al onboarding de un empleado. Saber a quién contratamos, que el base del proceso de selección sea acorde a nuestra cultura, donde también valoremos los valores que tiene la persona freelance con los valores que tenemos en la empresa y nuestra cultura, es vital, ¿no? Para que pueda encajar lo antes posible. Vamos a poner un ejemplo, si tenemos una cultura de creatividad y buscamos un freelance que es muy rígido en sus procesos, pues no va a encajar porque en los briefings o en las reuniones de proyecto no va a dar esa creatividad que nosotros esperamos como cultura de empresa, ¿no? O no va a proponer ni tener iniciativa. Entonces ahí ya estamos perdiendo ese valor de onboarding porque no va a encajar y sí, nos hará el proyecto quizás muy bien o quizás muy mal, pero en cuanto a cultura y trabajo en equipo, pues no vamos a conseguir lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces aquí, prioridad 100% al proceso de selección. Luego, compartir la visión y la cultura, y esto tiene que ser 100% de parte del líder, que es el que más contacto va a tener con esta persona, el líder del proyecto, ya sea responsable, sea el jefe, pero bueno, o bueno, al final el líder del proyecto, ¿no? No solamente enseñar el organigrama de quiénes son los integrantes del equipo, sino también los objetivos, como comentábamos antes, y transmitir también el por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Es verdad que un freelance al final tiene ese know-how, tiene esa forma de trabajar que se va a ajustar en cierta medida con el trabajo del equipo, pero tenemos que transmitirle cómo trabajamos a nivel equipo para que esta persona encaje lo mejor posible con nosotros, ¿no? Y eso es parte del onboarding. Al final, cuando tú entras a trabajar en una empresa, si no sabes cómo son los procesos, no sabes a quién dirigirte, no sabes dónde hay nada, ¿no? Pues no vas a encajar. A los 90 días va a decir, oye, ¿qué cambio he hecho, ¿no? ¿Qué loca o qué loco he sido a cambiarme de trabajo por este? Y esto pasa tanto a nivel remoto como a nivel presencial, que a veces tenemos en el freelance como que es una persona que va a trabajar en cualquier parte del mundo, que suele ser así, pero también puede ser un freelance que venga in situ a la empresa X momentos, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta esta parte de compartir la visión y la cultura de empresa. Y bueno, por último, establecer también esa figura de interlocutor
ya sea responsable o sea parte de la empresa, no tiene por qué ser del equipo en concreto, sino de la empresa para que dé un poquito de feedback de cómo va esta persona. A raíz de lo que decíamos también antes de crear esa comunidad, es muy bueno también lo que ha dicho Carlos de oye, vamos a crear una comunidad, si trabajamos con muchos freelance, una comunidad interna en la empresa para que entre ellos se puedan comunicar, porque es una comunicación mucho más fluida que directamente preguntárselo al gerente o preguntárselo al equipo, ¿no? Pero entre freelance se puede crear esa comunidad interna y, oye, entre ellos también decirse, están involucrados, ¿no? Y sentirse contribuyentes tanto interna como externamente de la empresa. Entonces también es una iniciativa muy buena en la parte del onboarding. Y bueno, estas son iniciativas, podría hablar de muchas más, pero creo que estas son Muy las bien. más eficaces, las que pueden ayudar mucho más en la integración en la cultura de esas personas que se consideran externos, pero que no tienen por qué serlo. También con pinzas, porque también tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos y con lo que no, porque si no, pues bueno, podemos caer en el error de la ilegalidad y no queremos Claro, eso. claro. Eso, yo creo eso, de hecho, eso daría para todo un webinario, Por ¿no? eso. El entender esa zona gris donde efectivamente estamos en un riesgo de laboralidad o no, ¿no? O dejamos muy claro que esta persona es una persona externa, que está solo para un proyecto y que no es parte Correcto. Por del... eso estas iniciativas que he dado, la del proceso de selección, establecer la figura del interlocutor y la de compartir visión y visión de cultura, creo que son idóneas, no rozan ningún tipo de ilegalidad, sino que son perfectas para involucrar a la persona freelance dentro del equipo. Sí. De hecho, una vez más me quedo con esa idea, ¿no? De que hay gente como María Ángeles que se ha enfrentado a este reto varias veces para diversos clientes que han incorporado freelancers y que por lo tanto los que tengáis ahí esas preguntas no sois los primeros que os planteáis cómo integrar de manera eficaz, hacer un onboarding eficaz de los freelancers. Y ahora imaginemos, ya lo tenemos, ¿eh? Ya hemos hecho lo que dice María Ángeles, hemos hecho la selección correcta con los factores soft, hemos compartido visión, cultura, buen interlocutor y podríamos ir hasta los 10 mandamientos que tenías por ahí, ¿no? Pero ya lo tenemos. Ahora, Carlos, ¿cómo hacemos para que esa persona, una vez la tenemos, hemos hecho el onboarding, tenemos que preocuparnos de que se desarrolle con nosotros, de que tenga un cierto crecimiento profesional de la empresa o es algo que no nos tengo que preocupar? No, absolutamente nos tenemos que preocupar por varias razones. Pero lo primero es porque mientras esté trabajando con nosotros, cuanto más apoyemos su desarrollo, mejor va a ser su integración y también mejor va a ser su rendimiento, ¿no? Dentro de la organización. Yo empezaría lo primero por establecer objetivos muy claros con el freelance y bueno, pues eso le va a dar un marco claro de su trabajo y que pueda entender muy bien cómo vamos a medir su progreso. Este sería uno de los puntos importantes. Y he hecho referencia antes a lo que es el feedback, ¿vale? No hay nada como el que te vayan dando un feedback regular para que te ayude a crecer o te ayude a corregir o a reorientar un poco y a identificar también cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de mejora y, bueno, pues también cómo podemos ir evolucionando, ¿no? Perdón, luego, hoy en día hay multitud de oportunidades de desarrollo. Muchas de las compañías tienen plataformas de e-learning que, bueno, en principio no habría ningún problema a que ellos pudieran tener acceso a esas plataformas, pero luego hay un montón de opciones también a través de los MOOCs, ¿vale? Los Massive Open Online Courses, que les podemos recomendar, ya sea pues, cursos de Udemy, de Coursera, de LinkedIn Learning, etcétera, que les pueden dar un abanico muy amplio para mantenerse, digamos, activos en el desarrollo. Hay alguna compañía que conozco también, igual que cuando, como comentaba María Ángeles, se hacen procesos de onboarding y te asignan como una especie de buddy, padrino, o bueno, diferentes compañías utilizan, digamos, diferentes nombres. Aquí también cabe la posibilidad de que les asignemos pues, como un mentor interno o un colega experimentado que les pueda guiar a los freelancers en entender mejor cómo es la cultura y cómo poder adaptarse lo más rápido posible, ¿no? Luego, igual que los adultos, donde realmente aprendemos es en la aplicación práctica de los proyectos, ¿vale? Siguiendo el famoso modelo de desarrollo del 70-20-10, donde el 70% lo aprendes desarrollándote en las actividades reales, el 20% pues, a través de observación, acompañamiento, mentoring, y el 10% a través de formación en cursos o asistencia a conferencias o programas. En este caso, el que los involucremos también en proyectos retadores y desafiantes, eso también les apoya muchísimo en su desarrollo.
¿vale? Entonces, independientemente de cuál sea el cometido para el que para el que los hayamos contratado, si eso lo podemos vincular o lo podemos alinear, eso sería fantástico porque les ayudaría muchísimo. Y finalmente, yo diría todo lo que tiene que ver con la autorreflexión y el animarles también a revisar cuáles son sus fortalezas, cuáles son áreas de mejora que pueden tener, pero pensando un poco también en una perspectiva más de largo plazo. Eso les ayudaría a ellos a tener una visión, digamos, de mayor empleabilidad y no pensando solo en cuál es el desarrollo para el proyecto actual, sino también cómo me estaba apoyando esta compañía en mi empleabilidad, porque con toda la transformación tecnológica que estamos viviendo y el impacto de la inteligencia artificial, muchas de las skills que tenemos las vamos a tener que ir modificando. Entonces, si puedes hacer un upskilling, perfecto, pero si no, hay que hacer un reskilling. Y si tienes que hacer un reskilling, hay que aprender otras cosas nuevas que hoy en día a lo mejor pues ya no te van a servir dentro de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que podamos hacer junto con potenciar bueno, animarles a potenciar su networking y el que puedan irse, pues, bueno, abriendo a otro tipo de compañías y otro tipo de colegas y compañeros y intercambiando impresiones. Yo, por ejemplo, pertenezco a varios grupos de gente que se dedican a los temas que me dedico yo, al coaching ejecutivo. Y bueno, pertenezco a un grupo, por ejemplo, en Estados Unidos, pertenezco a un grupo en Europa, en el que estamos 20 coaches de alta dirección, pertenezco a un grupo de reinventores que está compuesto por personas de más de 40 países. Entonces, bueno, pertenezco a 4 o 5 comunidades internacionales y donde participo en reuniones, por ejemplo, mensuales, y a mí me resulta súper interesante. Primero porque las experiencias de los demás a lo mejor son proyectos que yo todavía no he abordado, pero que ya veo que las tendencias de mercado me lo dicen, y si no, en muchas ocasiones lo que hacemos es compartimos retos. Entonces planteamos, oye, me estoy enfrentando a esta situación, ¿alguno de vosotros tiene experiencia? ¿Cómo lo haríais o cómo lo habéis hecho? Y es súper enriquecedor. Entonces, bueno, como freelance, eso te ayuda muchísimo a crecer, cuando además, Desde pues bueno, luego. procura ser un poco Vale. más efectivo a nivel de la inversión de tus recursos, porque siempre vas un poco más justo, ¿no? Y es una manera, pues, manera sencilla de acceder a un conocimiento que está muy en la vanguardia, sobre todo cuando lo haces a nivel internacional, donde la gente está expuesta a proyectos que son muy enriquecedores y que son más multiculturales de los que puedes tener aquí en España en algunas ocasiones, ¿no? Bien, no, muy interesante. Efectivamente, por lo que decís, efectivamente, está claro que, de nuevo, no estamos incorporando empleados, estamos incorporando freelancers, por lo tanto, estamos más enfocados al resultado, más que a integrarlos culturalmente a largo plazo. Estamos más enfocados a proyectos, pero eso no quiere decir que durante ese proyecto no tenga que crecer con nosotros profesionalmente. Y ahí, de nuevo, una gran diferencia. Un freelancer, de nuevo, a diferencia de cuando incorporamos una consultora, la consultora ya se preocupa de hacer crecer profesionalmente a su gente. Un freelancer suele ser una persona que está, pues eso, free, muy solo en algunos aspectos, ¿no? Entonces sí que es bueno pues que se sienta arropado, y de hecho parte de lo que hacemos nosotros en Outwise es darles una comunidad también y una serie bueno, un entorno colaborativo donde estén rodeados de gente como ellos y donde puedan colaborar y desarrollarse. Por ir acabando las preguntas, porque veo que se nos acorta el tiempo, yo pasaría ya a ahora pensar, más que pensar en la empresa y cómo la empresa incorpora a estos profesionales, pensar en el profesional, ¿no? Es decir, ¿cómo aseguro que ese profesional pues, es feliz? Es decir, que tiene un bienestar laboral o un bienestar mental adecuado cuando trabaja con nosotros, ¿eh? No pensando menos en extraer output de esa persona, sino que, oye, ya que estás con nosotros, pues, oye, pues también pásatelo bien, sé feliz, aprende y vete aquí una sonrisa que decíamos antes, ¿no? También para hablar bien de la empresa y facilitar de cara a futuro que vuelvas tú o que vuelva gente que tú conozcas. ¿Qué puedes recomendar ahí? Pues a nivel, si me permitís, a nivel personal bueno, ser freelance es muy complicado, es muy complejo, entonces tenemos que tener una fuerza muy fuerte o sea, tenemos que ser muy fuertes a nivel mental, porque a veces salen proyectos y otras veces no salen proyectos, ¿no? Entonces también decir y lanzar ahí la pelota de, oye, no estáis solos, hay mucha gente y cada vez hay más gente freelance que lo está haciendo, a veces está bien y a veces está mal, o sea que también estar mal también es estar bien, ¿no? Es tenerlo en cuenta y ser conscientes que no pasa nada.
¿Cómo trabajar a nivel de empresa la motivación y el bienestar de estos freelance? Aquí sí que lanzo la iniciativa de, oye, si tenéis newsletters, si tenéis una herramienta de colaboración, WordPress, bueno, diferentes herramientas que hay de colaboración, ¿no? Para mantener el equipo unido, integrarlos también, ¿no? Si no hay nada confidencial, podéis integrarlos y también que se sientan partícipes de la empresa como tal y, bueno, incluso si la empresa hace eventos, hace, pues bueno, team buildings y demás, invitarles, ¿no? Que también, oye, al final están contribuyendo al éxito de la empresa y que menos que poderles invitar a esa parte de cultura, a esa parte de equipo y de compromisos, ¿no? Del equipo. Entonces, aquí sí que les daría la iniciativa de que se arriesguen y que lo hagan. Y a nivel personal, pues bueno, evidentemente trabajar mucho a nivel mental, porque trabajar de freelance es muy complicado, como decía antes, en mis propias carnes lo vivo. Trabajar mucho quiénes somos nosotros a nivel de autoconocimiento, trabajar esto lo que nos va a hacer es ser más fuertes a nivel mental y decir, oye, lo estoy haciendo porque quiero ser esto o porque me gusta esto, ser muy tener muy claro nuestra autodeterminación, porque aunque tengas una piedra por delante, la vas a pasar, ¿no? Si no tienes tan claro, no sabes quién eres, no sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por muchas piedras que te pongan en el camino, al final te vas a caer y va a ser muy frustrante. Entonces, trabajarlo, hay muchas herramientas, también parte del learning de las empresas que proporcionan, o sea, que dan o ofrecen estas formaciones a nivel mental. Oye, pues si podéis darles acceso a estas personas freelance también sería bueno para que se sientan involucrados y que vuelvan a nuestra empresa y sobre todo mucha fuerza. Mucha fuerza, porque no es Que fácil ser freelance, aunque la cada fuerza te uno, acompañe. exacto, hace falta compañeros, crear una comunidad, como bien decía Carlos, buscar esos compañeros externos, buscar esas comunidades, hacer mucho networking y de eventos y a nivel de empresa involucrarlos en todo lo que se pueda hacer, newsletter, team buildings, eventos y demás. Perfecto. Carlos, ¿tú qué añadirías allí? Mira, yo añadiría 5 o 6 cosas muy claras porque parte de los compañeros que están participando, asistiendo a este webinar, este mensaje es sobre todo dirigido a ellos, los que somos freelancers, ¿no? Lo primero es organizar muy bien nuestro día, nuestra semana y nuestro mes. ¿Vale? El tema de la organización cuando trabajas solo es relevante en cualquier caso, pero cuando trabajas solo todavía más, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante el tener, digamos, espacios donde tú puedas bloquear momentos durante el día para hacer un trabajo de alto foco, ¿vale? Intentar reducir al máximo todo lo que podamos las distracciones, todo lo que tenga que ver pues, con apagar los avisos del mail, el guardar el móvil en el cajón y ese tipo de temas que siempre nos distraen y hacen que podamos perder el foco. Incorporar micro breaks de vez en cuando es muy importante, levantarse cada X tiempo y bueno, pues si tienes que hacer una serie de llamadas, por ejemplo, a mí me gusta hacer lo que llamo las reuniones andantes. Entonces lo que hago es junto 2 o 3 llamadas, salgo a la calle y entonces doy una vuelta por mi barrio. Y entonces aprovecho mientras doy una vuelta por mi barrio para hacer las diferentes llamadas, siempre y cuando no tenga que tomar notas o apuntar cosas en papel, ¿vale? Pero es una manera de compaginar e incorporar actividades de bienestar y también salgo, contacto con la naturaleza y me refresco y me entra, Muy digamos, bien. energía nueva, ¿no? Lo segundo es analizar muy bien qué es lo que nos recarga y qué es lo que nos descarga, ¿vale? Y ahí me refiero a tareas y a personas, ¿vale? Seguro que todos hemos estado muchas veces con gente que cuando hemos acabado una reunión o una conversación con ellos hemos dicho, uff, salgo enchufadísimo, me encanta. Y luego estamos con algunos que cuando acabamos decimos, uff, estoy seco, ¿vale? Porque son como vampiros emocionales, ¿no? Entonces a mí me gusta hablar de energy givers y de energy takers, ¿vale? Entonces, bueno, procura rodearte de energy givers, pero sobre todo conviértete tú en un energy giver, ¿vale? Es que es una de las cosas importantes, ¿no? Lo tercero es, lo siguiente es tener hábitos saludables, muy importante, tener higiene, rutinas y poner atención a la calidad del sueño, hacer ejercicio físico, a tener una alimentación saludable y un uso adecuado de tecnologías, ¿vale? Luego, otro tema que nos cuesta muchísimo a los freelancers es el tema de establecer límites, de poner límites, ¿vale? Es muy difícil, cada vez está más
digamos, desligado o se ve de manera como más borrosa, ¿no? La separación entre el mundo profesional y el mundo personal, pero es importante poner algunos límites claros y saber decir no. Y luego también muy interesante cuando a veces yo doy clases también sobre temas de estrategias para compañías, sobre cómo montar estrategias y convertir las empresas en empresas saludables. Y bueno, uno de los grandes desafíos siempre es cómo te planificas, porque es muy difícil, ¿vale? A mí me gusta siempre hablar de las 5 dimensiones digamos, del bienestar, que son la energía física, la energía mental, la energía emocional, la energía social y la energía espiritual, ¿vale? Y cuando hablo de la espiritual no me refiero necesariamente a la religión, pero perfecto, me refiero más a cómo te conectas con tu propósito o con el dejar una huella que vaya más allá de lo tuyo, ¿no? Entonces, es muy difícil el poder conseguirlo todo a la vez y el mismo día, ¿vale? Entonces, hay un libro muy interesante que se llama Pick 3, que lo ha escrito la hermana de Mark Zuckerberg, ¿vale? Que se llama Randy Zuckerberg, que básicamente lo que te dice es, escoge 3 aspectos de las 5 dimensiones y a lo mejor el lunes vas a poder estar muy bien en tu energía mental y en la energía social, pero igual el lunes no puedes con los temas físicos porque no has podido hacer deporte o por lo que sea. El martes será tu día para dedicarte a la gimnasia o al deporte o lo que sea, y el miércoles o jueves también. Qué Entonces, bueno. ¿por qué digo esto? Digo esto porque muchas veces nos echamos, o sea, ya es difícil el mantenerte como freelance, no te cargues la mochila con otras rocas que no te corresponden, Vale. ¿vale? No, Entonces, veo, tiene bien la semana y que- dilúyelo, que al final lo importante es que en la semana lo tengas. perfecto. Y Veo la que nos última podrías... pregunta, al Sí, final del día, si me permites y con eso sí. acabo, es hacerte una reflexión cuando acabas el Mm, día y decir, ¿qué he hecho hoy para apoyar cualquiera de las 5 dimensiones de mi bienestar, ¿no? ujú. Perfecto. Oye, veo que efectivamente es un tema del que podías hablarnos mucho tiempo y saldríamos todos muy reforzados en Sí, sí, nuestras prácticas de bienestar. Me sabe mal no tener más tiempo porque bien. creo que podríamos aprender mucho todos de ello. Igual es cuestión de hacer un webinario solo sobre Bien. esta parte. Entonces, se nos acaba el tiempo, entonces me gustaría sobre todo poder responder a las preguntas que nos han hecho. De momento veo, las tenéis también aquí, tenemos varias preguntas. Sí. Carla Larrea nos ha hecho una pregunta de decir, está en una empresa y hay un freelance que no se une a las reuniones virtuales porque dice que no tiene tiempo. Y decir, ¿qué podemos hacer para que quiera participar? ¿No? Es decir, ¿quién responde a esta? ¿Qué sugerís para que un freelance que no dice que no tiene tiempo para conectarse a las reuniones que tienen, virtuales, programadas, ¿qué hace? Pues en este caso, como comentaba al principio, ¿no? En la parte del Mm, proceso de selección, aquí evidentemente ha fallado, ¿no? Porque si hacemos un proceso de selección donde indicamos que es para nosotros importante esta parte de reuniones, de que tenemos que mm, tener tiempo, incluso le puedes fijar cuántas reuniones va a tener a la semana, pues, bueno, no tendríamos este problema, ¿no? En este claro, caso que claro. lo tenemos, pues evidentemente esta persona no encaja, deberíamos de exigirle al final que el proyecto encaje, ¿no? Y si no, pues como cualquier Vale, trabajador, es comentarlo bien con esta persona y decirle, oye, pues al final necesitamos X tiempo porque al final estás contratado, entre comillas, con nosotros, ¿no? Si es un totalmente. freelance contratado a los 8 meses cada uno, pues bueno, hay que dar ese feedback, o sea, al final estás Sí, trabajando espera, con la que empresa. has saltado, igual no todo el mundo es consciente de la pregunta. La siguiente pregunta era, contrato un Sí. freelance durante 8 meses, ¿cada cuánto le tengo que dar feedback? Feedback, pues aquí lo mismo, ¿no? Según cómo tengas tu sistema de feedback montado. Pues si tienes metodología Scrum de cada 15 días y que lo tienes cada semana, pues al final es como decíamos al principio, si tienes la empresa madurada en el sentido de cómo trabajáis, que todos trabajan igual y tienen los objetivos establecidos, Ujú. pues entonces en este caso hay que decírselo en el proceso de selección, ¿no? Sí. Mm. Pero está Yo, claro yo- que el yo- feedback no viene al final de los 8 meses. El feedback tiene que no, ser Exacto, bastante antes. periódico. exacto. Periódico y sobre todo después del onboarding. Haces el onboarding y a cabo de una semana, 15 días, le tienes que decir qué tal está yendo la cosa, ¿no? Tal cual. Exacto. Y hay que diferenciar un poco entre lo que es el feedback, si quieres, un poco más formal y el informal, ¿vale? Mm, Entonces, el formal lo puedes ligar a los procesos que tú tengas determinados, pero no hay nada que te ayude más que tener digamos, un líder desarrollador y que, digamos, sobre la marcha, cuando hay un momento donde el feedback te pueda aportar valor, que realmente te lo dé y, bueno, pues que eso te ayude a ser consciente y ver cómo puedes mejorar para la siguiente interacción, ¿no? Bien.
Perfecto. La siguiente pregunta es, oye, respecto a confidencialidad y el acceso a información sensible, ¿hay protocolos específicos para garantizar la seguridad de datos? Aquí también la dejo ahí votando a ver quién la recoge. Sí, sí los hay, porque igual que los tienen las grandes compañías por temas de compliance y por temas de, pues como dice la persona que ha planteado la pregunta, Ariel, por temas de protocolos de seguridad, en el caso de los freelancers también. O sea, cuando tú llegas a un acuerdo con una compañía para colaborar, ya sea a través de una plataforma como la vuestra, o bien si es alguien que va directo, vamos, sin ninguna duda es una de las cosas que te van a pedir, que seas confidencial, que respetes la información de la empresa, que cuando acabes de llevar a cabo esa actividad con esa compañía, pues o bien devuelvas la información sensible o la destruyas o la elimines. Bueno, hay diferentes planteamientos u opciones, pero sí, hay una... a ver, si es una compañía muy pequeña, seguramente no tendrás esa madurez y a lo mejor no te lo piden, pero si vas a trabajar, como decía yo antes, para una compañía pues como Nestlé o como cualquier otra multinacional o gran compañía española, te lo van a pedir seguro. Clarísimo. De hecho, nosotros en nuestro contrato con los freelancers por defecto ya incorporamos un NDA, ¿no? Un contrato de confidencialidad que es muy estricto y donde se comprometen, bueno, a seguir una serie de protocolos de confidencialidad. La segunda, Maribel nos pregunta, ¿qué recomendaríais a empresas que consideran contratar freelancers por primera vez para superar posibles obstáculos? Yo recomendaría hablar con María Ángeles, que tiene... No, a ver, al final todo lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué Eh, recomendaríamos? Pues todo lo que hemos estado comentando durante el webinar. O sea, al Sí. final hemos propuesto tanto cómo incorporarlos como cómo trabajar con ellos. Creo que hemos dado bastantes iniciativas, tanto Carlos como yo. Y esto es lo que yo Sí. recomendaría. Evidentemente hay un proceso detrás, pero vamos, como iniciativas creo que va bastante bien. Yo barriendo para casa, lo que yo recomendaría es utilizar una plataforma. Una plataforma porque la plataforma al final lo que te da es un sello de calidad y una garantía de que esas personas son las personas, primero, que dicen que son los que dicen que son y que ya los conoces y eres capaz de... La plataforma es capaz de decir que esas personas ya han trabajado en proyectos parecidos, que tienen la experiencia adecuada, si hay un problema, están ahí para resolverlo. Por lo tanto, nosotros o empresas como nosotros somos grandes facilitadores de esas primeras veces donde una empresa empieza a trabajar con un freelancer, ¿no? Sí, yo recomendaría Mm, otra cosa también. sí. Pensando, por ejemplo, en algún director o directora de recursos humanos, yo lo que recomendaría es que contacten con algún otro colega que ya haya hecho alguna incorporación de freelancers. No hay, o sea, no hay nada mejor que un colega de tu profesión te pueda compartir cuáles han sido los Mm, aprendizajes y dónde esa persona se ha encontrado con algún escollo y cómo lo ha ido pudiendo resolver. Eso ayuda muchísimo también, más desde allá luego, de lo que hemos decíamos dicho. aprender de los otros. Es decir, todos estos problemas, si os enfrentáis Ujú. por primera vez, pues pensad que hay muchas personas y organizaciones que ya se han enfrentado a ellos y que los han resuelto con éxito. Por lo Y, tanto, aprendamos de los otros, de la experiencia de los exacto. demás. Y dentro de la red de los directores y directoras de recursos humanos, todos tenemos la idea muy clara de quiénes son los más avanzados, cuáles Mm, son aquellas compañías que se han lanzado a probar cosas más innovadoras y novedosas, con lo cual ellos y ellas están súper bien conectados, les va a resultar muy fácil localizar a estas mm. empresas. Y muy bien, la última pregunta que tenemos aquí es, y supongo que está relacionada justamente con los miedos de que pueda haber algún tema de laborabilidad encubierta o que se entienda muy bien que esta persona es externa y que no es interna. La pregunta es cómo gestionáis la participación en reuniones o eventos internos. ¿Utilizáis herramientas específicas para facilitar esta comunicación? Mira, Pues empiezo Mm, yo por mm, la segunda. En cuanto a herramientas mm, específicas, depende. A ver, supongo que María Ángeles debe utilizar unas o debe conocer o las que utilicen sus clientes. Las más comunes, por lo menos que he ido utilizando yo y las que conozco que utilizan otras empresas, son herramientas como Trello, como Asana, por ejemplo. Hay un montón, ¿vale? Como vale. Slack, Ujú, ujú. ¿vale? Todo depende de cuán agilizada esté la compañía, ¿vale? Entonces, bueno. eso diría yo también, Carlos. ¿Eh? Si la Mm, compañía está muy alineada con la filosofía Agile, pues perfecto, utilizará seguramente este tipo de herramientas y metodologías. Si no, pues bueno, es cuestión de pensar cuáles son aquellas herramientas síncronas y asíncronas que puedas ir utilizando, donde la gente pues, puede ir compartiendo archivos, asignar tareas, realizar seguimientos y tal. Pero insisto, depende un poco del nivel de ujú. mando.
¿no? Yo para añadir, totalmente de acuerdo, Carlos, con lo que tú has dicho, ese nivel de maduración de la empresa. Para añadir, si no se tiene ninguna herramienta de comunicación, empezaría trabajando la comunicación interna, como puede ser Slack, que al final es como un WhatsApp. No usaría el WhatsApp para trabajar, nunca, jamás. De hecho, es como el límite, ¿no?, que teníamos que establecer como empresa. Entonces, empezaría por Slack, poco a poco, pero no dejaría de usar herramientas de comunicación. Yo he visto clientes, he visto empresas que me han dicho que no a herramientas de comunicación interna y luego me han dado la razón y han dicho, menos mal que hemos implantado una herramienta de comunicación, ¿no? Entonces, empezaría por Slack, que es algo muy sencillo, y luego ya me pondría, pues como bien ha dicho Carlos, Trello, Asana, a mí me gusta mucho Jira, Confluence, que son herramientas de comunicación asíncrona y trabajo en equipo. Así que yo empezaría por lo menos en lo básico y luego ya iría subiendo de herramientas. Muy bien. Oye, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, ¿eh? Todo ha sido, la verdad es que muy interesante y creo que podemos seguir charlando de esto durante bastante más. Pero bueno, el reloj es lo que tiene. Cuando se acaba el tiempo se ha acabado, ¿no? Entonces, agradeceros sobre todo, tanto a María Ángeles como a Carlos, vuestra participación y vuestros comentarios tan interesantes. Agradecer a los asistentes también haber asistido y espero que haya sido de interés. Y nada más, le daría por aquí por acabado. Lo único es que ahora vamos a tener una pequeña encuesta final para entender qué os ha parecido el webinar y poder nosotros también aprender de ello para webinars futuros. Por lo tanto, os dejo ya con la encuesta final y muchas gracias. Gracias a vosotros por la Gracias. invitación y un placer a todos. Bueno, cualquier cosa estamos por LinkedIn, si tenéis alguna duda que se nos ha quedado pendiente. Y gracias por la invitación, Alex. Y bueno, estamos en contacto. Y suerte y mucho ánimo. Un abrazo. Exacto, que la fuerza os acompañe, como hemos dicho, ¿eh? Venga. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.